CECITE Guanajuato. Institución humanista, tecnológica y científica. Estudiantes ejemplares con alto sentido social. Somos una institución con una perspectiva enfocada a la mentefactura e industria 4.0. Desarrollo académico y profesional de nuestros docentes. Integramos la robótica y el uso de las plataformas digitales a los procesos de enseñanza. Vinculación estratégica con instituciones, sociedad civil, empresas, universidades y centros de investigación. Valores institucionales que nos hacen trascender como personas comprometidas con el entorno. Fomentamos y desarrollamos la investigación e innovación. Egresadas y egresados, con una visión de vida diferente. Nuestra visión es educar y formar integralmente. Estimada comunidad educativa, el CECITE Guanajuato Plantel Tierra Blanca les da la más cordial bienvenida a la 28ª Semana Cultural en la modalidad virtual, que llevamos a cabo el día de hoy, 30 de septiembre del año 2021, cuya finalidad es crear un espacio que permite el intercambio, la divulgación y la comunicación entre la comunidad en la que estamos inmersos, así como dinamizar la enseñanza, incorporando metodologías activas de colaboración y cooperación. En el CECITE Tierra Blanca contribuimos al desarrollo artístico, cultural y deportivo mediante un planteamiento activo y participativo. Propiciamos el acercamiento, fomentamos el espíritu innovador y emprendedor entre los alumnos participantes. Quiero agradecer y reconocer a todos nuestros alumnos participantes en las diferentes actividades, así como al personal que nos apoya con su intervención, las distinguidas personalidades que nos acompañan y contando como siempre con el respaldo y apoyo a nuestro colegio, a los patrocinadores que siempre están pendientes del desarrollo educativo e interesados en colaborar con el crecimiento y satisfacción de nuestros alumnos. Bienvenidos a todos nuevamente y ya nos veremos muy pronto. Atrévete a trascender, atrévete a ser CECITE Guanajuato Plantel Tierra Blanca. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Herbert y es un gusto estar aquí pudiendo compartir un poco pues algunas reflexiones sobre los temas de innovación y los temas de mentefactura. Estamos aquí en el Metacenter de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y bueno, pues agradecer muchísimo al rector, el doctor Enrique Sosa, por la invitación para poder venir a platicar. Espero que sea una plática de mucho valor y que obviamente les aporte mucho. Entonces, bueno, les voy a platicar un poco de quién soy. Mi nombre es Jorge Herbert. Yo soy empresario, llevo ya 12 años en el tema del plástico. He tenido la oportunidad de colaborar como presidente de empresarios jóvenes en la Cámara de Comercio, en Coparmex, todo lo que viene siendo la parte de Coparmex Nacional. Y bueno, pues también dentro de las cosas que normalmente uno no dice, he tronado a la fecha 5 empresas, ¿no? Y las que hagan falta. Y eso lo comento porque hay tanto aprendizaje cuando las cosas salen bien como cuando las cosas salen mal. Y es un poco la intención de poderles compartir las reflexiones que vamos a estar teniendo.
con mucho gusto y a partir de ahí vamos a desglosar la plática pues en estos dos temas que son altamente relevantes, ¿no? Por un lado lo que es el tema de innovación y por otro lado lo que tiene que ver con la parte de mentefactura, que al final son temas complementarios, es un poco lo que vamos a platicar, pero sí tenemos que entender las bases y de dónde viene, pues que no nos vayamos únicamente con las tendencias o nos vayamos con lo que medianamente platicamos. Para entender en forma estos dos conceptos tenemos que partir hacia sus orígenes, para lo cual es necesario que nos hagamos las preguntas correctas, que ya hablaremos justo de este tema. Entonces, bueno, para todo lo que tiene que ver con la parte del emprendimiento, de la empresa como tal, cuando tomamos la palabra innovación, lo primero que nosotros tenemos que tener en el radar es justamente la parte de por qué se necesitaría innovar. ¿Para qué necesitas innovar? ¿No? Parecería una pregunta un tanto simplista o incluso tonta. Sin embargo, esta pregunta nos remonta justamente al principio básico esencial. Y esto es porque al final la innovación lo que busca hacer es satisfacer de una mejor manera las necesidades que tenemos. Entonces, en primera instancia, lo primero que tendríamos que preguntarnos es justamente dónde están las ideas innovadoras, ¿no? O dónde están en este caso, como lo decimos, relacionado con el tema de las necesidades. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿las necesidades se crean o ya existen? Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Todo el mundo sabemos que es este aparatito que está aquí. Este aparatito resuelve un tema que se llama comunicación. Esa es la necesidad prioritaria que resuelve en este caso el tema de la innovación. Entonces, ¿cómo se resolvía? Tenemos la necesidad que se llama comunicación, ¿sí? ¿Cómo se resolvía hace 50 años? Bueno, pues estaba el teléfono de la abuela, estaba el telégrafo, el fax, ¿no? Muchos temas que podemos, incluso ya había en este caso celulares hace 50 años. ¿Cómo se resolvía hace 500 años? Pues bueno, a través de mensajeros, a través en este caso de cartas, ¿sí? ¿Cómo se resolvía hace 5,000 años? Pues yo creo que apenas nos estábamos poniendo de acuerdo cómo se hablaba el español, ¿verdad? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Las necesidades ya existen. Lo que cambia es la manera como nosotros satisfacemos esas necesidades. Y es justamente en este componente o en esta evolución de cómo se satisfacen las necesidades el tema de lo que tiene que ver con la innovación. ¿Sí? La innovación al final lo que estamos buscando es que satisfaga de una mejor manera la necesidad que estamos viendo. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos como emprendedores, como empresarios eventualmente, tiene que ver con qué necesidad estoy resolviendo y sobre todo cómo esa necesidad se está resolviendo actualmente. A partir de ahí, de hacernos estas cuestionantes, es que vamos a poder encarrilarnos con componentes reales de innovación. Ahora bien, es bien importante que tengamos en mente qué significa escuchar a nuestro cliente, porque nosotros pensamos que lo hacemos. Sin embargo, no escuchamos sinceramente lo que nos quiere decir nuestro cliente. Y para que vean que eso es cierto, vamos a ver este video. Mami, mañana tengo que ir disfrazada de castor. ¿De qué? De castor. ¿Quién es hermoso, siempre brilloso y escribe con su risa en el sol? ¿Acaso existe alguien que me quiera querer? Hola, mami. Es mi castor. Es mi castor. Vamos a Belén, vamos castores, vamos a Belén, vamos castores. ¿A poco no está buenísimo ese video, no? O sea, para, digamos, la versión aquí en México sería los pastores a Belén, ¿no? Nada más que aquí dijo castor.
¿qué hubiera pasado si la mamá hubiera preguntado, hijo, ¿cómo que de castor? Ah, pues es que mañana tenemos pastorela. Ah, y entonces nos hubiéramos ahorrado los recursos. Vean esta similitud con los procesos, ¿sí? El proceso de desmañanarse haciéndolo y los recursos que necesitó para hacer el disfraz de castor. ¿Todo por qué? Por no preguntar de manera correcta y sincera lo que nuestro cliente está necesitando. Así de relevante es hacer las preguntas correctas. Ahora, sin duda alguna, uno de los temas también más importantes es que podamos fascinar, y es algo que vamos a estar repitiendo a lo largo de la charla, y emocionar a nuestro cliente, que nuestro cliente diga wow. Para contextualizar esto, vamos a ver este otro video. The relationship between India and Pakistan is one that has seen a lot of lows. It's stressful, it's tense. It seems it's not improving and it's getting worse. It's only been 60 years that we have been apart. Before that, we were living harmoniously together. I think all the strife would go away if you took away the barbed wires in the middle of the two countries. It saddens me that we have this neighbor that we can't even go visit. They have this perception which they've ingrained in the head that that's the bad guy. But when they actually meet them, they realize, you know what, he's just like me. Mainly because there's no communication. They're near us, but we have no access to them. And it's sad, because together I think we would do wonders. Creating an environment where young people can exchange ideas, thoughts, gestures, and take away that communication gap that exists. If I have any opportunity to go to India, I'll surely go there. The whole idea of actually touching hands, it's like communicating with each other without words, and that action speaks louder than anything else. This is what we are supposed to do, right? We are going to take minor steps so that we are going to solve bigger issues. It is more about, how similar we are as opposed to how different we are. Togetherness, humanity, this is what we want. More and more exchange. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en este caso? La evolución de estas necesidades, por ejemplo, agarraré un ejemplo particular, ¿no? Ahorita que está tan de moda el famoso tema del iPhone 13, que si vale lo que cuesta, que si aporta, que si no aporta. O sea, ¿podríamos considerar en este caso el iPhone 13 como un tema de innovación? Bueno, la respuesta es que cuando el cliente se empieza a quejar del tema del precio, ¿sí? Eso nos dice que la apreciación o la percepción de valor que está teniendo el cliente de ese producto ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Que los componentes de innovación probablemente disminuyeron a mucho mayor nivel de lo que aumentó el precio, ¿sí? Parecen ser dos curvas que se cruzan, y entonces lo que podremos entender es sí puede haber un componente de innovación. Sin embargo, ¿qué pasa si el mercado no está percibiendo ese valor en esa innovación? Empieza a quejarse del precio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cliente se empieza a enfocar en otros componentes que no son la innovación.
¿Qué quiere decir eso? Que la tarea seguramente que tiene Apple pendiente es buscar otros componentes nuevos de innovación que otra vez hagan que el cliente diga wow. ¿Cómo sabemos que estamos innovando de manera correcta? Cuando nuestro cliente dice wow. Si no es el caso y tenemos quejas como ya lo vimos, entonces tenemos un foquito amarillo al cual le tenemos que poner atención, ¿sí? Tenemos que tener bien claro algo, ¿sí? Las ideas son muy buenas y cuando hablamos de innovación, obviamente lo que necesitaríamos en este caso pues es buscar componentes, nosotros poder vincular o poder amarrar de varias cuestiones temas que pudieran generar valor. O sea, el tema regresando al ejemplo del celular, el celular resuelve obviamente el tema de comunicación. Sin embargo, a alguien se le ocurrió que podía ser buena idea que el celular también tuviera, por ejemplo, juegos. Que a través del celular pudieras tener redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Hicimos una integración del entorno que lo que permite es poder generar productos más robustos que generan otro tipo o que resuelven otro tipo de necesidades conjuntado. O sea, el tema de unificar en un solo producto o en un solo servicio es justamente lo que le da los componentes de innovación, lo que le da los componentes de valor. Sin embargo, tenemos que tener algo muy claro, ¿sí? Podemos nosotros pensar y aspirar a muchos componentes de innovación, pero al final, como siempre lo digo, el kilo de ideas vale un peso. ¿Y por qué digo eso? Porque los procesos de innovación tienen que tener una congruencia, ¿sí? O sea, al final, el tema de que a Julio Verne se le haya ocurrido, por ejemplo, la posibilidad de que se pudiera volar de esto hace ya dos siglos, ¿sí? Tiene que ver con una capacidad de conectarlo con la posibilidad de hacerlo. O sea, no nada más es en este caso el tema de poder idearlo, sino que tenemos que juntar lo que ideamos o lo que se nos ocurrió con la realidad. Ahí está probablemente el reto más importante en términos de innovación. ¿Por qué? Porque esa idea que tú crees que a nadie más se le ha ocurrido, te tengo malas noticias. Esa idea ya se le ha ocurrido probablemente no a cientos, a miles de personas. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que nada más sueñan con innovación y los innovadores? Aquellos que entran al proceso de convertir ese tema en realidad. Y eso naturalmente tiene que ver con entender que estas necesidades, ¿sí? Las necesidades y cómo se están satisfaciendo actualmente, tienen que tener una modificación en los hábitos. O sea, la persona que va, digamos, a vivir la experiencia de tu innovación, tiene que percibir primero un valor suficiente para querer modificar sus hábitos de compra, de comportamiento, los hábitos en general de nuestro consumidor, para que voltee en este caso y diga, sí me interesa. ¿Sí? Entonces, el proceso en este caso de entender primero la necesidad, después de idear en este caso lo que tiene que ver con el proceso para hacer la realidad, más el proceso de cambiar los hábitos, es lo que nos da la capacidad de pasar de una alucinación, como diría Henry Ford, poderla pasar realmente a una innovación que sea tangible en este caso. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que para pasar de la alucinación a la innovación, tenemos que llevar a cabo todo un proceso, ¿sí? Ahora bien, un tema que tenemos que tener en esta misma cuestión de los cambios de hábito tiene que ver necesariamente con la parte de lo que el cliente quiere versus lo que nosotros percibimos que puede ser una solución, ¿no? Aquí entra un concepto bien interesante que se llama mínimo producto viable. Dentro de lo que es el Lean Startup, lo que se prevé es que cuando nosotros estamos generando un nuevo producto o servicio, lo que nosotros tenemos que buscar es sacar ese producto con las mínimas características necesarias para satisfacer lo que el cliente necesita y a partir de ahí ir haciendo más robusto el producto o el servicio en base a lo que el mismo cliente nos va diciendo, ¿sí? En esa lógica lo que tenemos que hacer es un proceso, que sería la parte final de todo este largo proceso, ¿sí? De pivotear, como se dice, repetir en este caso lo que viene siendo el mínimo producto o servicio viable y a partir de ahí irlo mejorando de manera consistente. Esto nos va a dar como resultante precisamente la parte que estamos buscando de poder generar innovación percibida de tal manera, e insisto, esa es la única métrica percibida, ¿sí? Si el cliente dice wow, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ahora bien,
Las preguntas correctas, ¿sí?, en los procesos de innovación son muy importantes, ya lo vimos, ¿no? Cuando nos preguntamos las cosas más básicas de este proceso que ya hablamos, es cuando nos encontramos justamente el tipo de retroalimentación que hace que podamos elevar el nivel de la innovación o de lo que estamos generando. Entonces, ya nos preguntamos por qué innovamos, ¿no? Que pareciera ser una pregunta supuesta o muy sencilla o muy tonta. Ya nos preguntamos ¿cómo podemos identificar estas necesidades? Ya nos preguntamos muchos qué es y por qué es y qué es, que son las 3 preguntas importantes, ¿sí? El qué tiene que ver justamente con la parte dentro de lo que es el círculo dorado, ¿no? Así se llama, para los que gusten googlearlo, que es una dinámica muy interesante. Primero es el qué, ¿no? Y es un poco la conexión que hacemos con el tema de las necesidades. ¿Qué es lo que resolvemos? Que ya lo vimos. Tenemos que llegar a la parte más primitiva de todo este proceso de la necesidad para entender qué necesidad resolvemos. Después de eso, nos tenemos que preguntar el cómo. El cómo tiene que ver con dos cómo diferentes, ¿no? El primero es el cómo la gente está resolviendo sus necesidades actualmente, y después de eso tenemos el cómo lo resolveríamos de mejor manera. Esta pregunta del cómo es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos empezamos a preguntar cómo, ya estamos condicionando a nuestro cerebro de que tiene que haber una ruta para poderlo lograr, ¿sí? Entonces, es una lógica bastante interesante. Y siguiente, que es una pregunta también muy importante: ¿por qué? ¿Por qué queremos innovar en esta cuestión? O sea, está mal atendida la gente, podemos resolver algún problema social importante, ¿no? Podemos resolver algún tema de manufactura. El entender los principales motivantes y detonantes para que nosotros podamos estar innovando es justamente la gasolina que vamos a necesitar a lo largo de todo este proceso. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar motivados. Y en esa dinámica de no estar motivados, la disciplina es la que nos va a mantener en el camino para generar todos estos nuevos hábitos. Entonces, en ese sentido tenemos que entender que hay una ecuación muy importante para entender la innovación. La ecuación tiene que ver, obviamente, con una de las resultantes que buscamos cuando innovamos, que es en este caso el tema del dinero, ¿sí? Y pareciera ser que a veces cuando hablamos de la innovación, el dinero pareciera ser la causa de por qué lo hacemos. Yo los invito a que el dinero lo entendamos como la consecuencia de un proceso. O sea, el dinero no es la causa, sino la consecuencia de que de manera correcta ponemos nuestros talentos, entendiendo de manera adecuada, que ahorita obviamente vamos a hablar de eso, la mentefactura, ¿sí? La manera adecuada son los sistemas que soportan la propuesta de valor o de innovación que nosotros estamos generando. Entonces, en esa lógica, ¿sí?, sería, el dinero no es la causa, sino la consecuencia de que de manera correcta ponemos nuestros talentos al servicio de los demás. O sea, nuestros talentos entendidos como la capacidad de responder de una manera diferente el cómo que se necesita para poder resolver lo que tiene que ver con la necesidad que ya vimos, ¿sí? El talento es responder de una manera diferente el cómo, y en esa manera diferente innovamos, y entonces si innovamos y nuestro cliente dice wow, tendremos como resultante ventas que nos traen dinero, ¿sí? Entonces, insisto, el dinero no debe ser la causa, debe ser la consecuencia de que hacemos todo este proceso de manera correcta. Un tema que tenemos que tener bien claro es que una vez que iniciamos un proceso de innovación, no podemos parar, ¿sí?, en esta dinámica de volvernos a replantear los cómo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros, y tenemos históricos muy importantes, por ejemplo, con los coches, ¿sí? Los coches en este caso empezaron siendo todos negros, y entonces a alguien se le ocurrió que podían ser de otro color y los empezaron a pintar de otro color. ¿Y qué hizo la competencia? La competencia inmediatamente empezó a hacer coches de otro color o de colores diferentes. ¿A qué es a lo que voy? El componente de innovación siempre te va a dar un despegue importante al inicio del proceso, pero siempre la competencia y la gente que está relacionada con tus entornos va a intentar copiarte, va a intentar hacer lo que tú haces. Entonces, si los dejamos acercarse, ¿qué es lo que sucede? Las famosas guerras de precio. ¿Quién va a vender en este caso? El que venda más barato.
Y nosotros en componente de innovación jamás queremos competir por precio. ¿Por qué? Porque ahí va a ganar el más grande, no hay pierde. Siempre va a ganar el más grande. Lo que buscamos es competir por valor, que es directamente relacionado con el tema de innovación y no necesariamente con los temas de precio o de costo. ¿Sí? Entonces, una vez que iniciamos un proceso de innovación, si queremos mantenernos como líderes, tenemos que mantener estos procesos, que eventualmente ocupan niveles de complejidad más grandes, como lo vemos justamente con la historia del iPhone, ¿no? Entonces, bien, ahora lo que tenemos por otro lado es la documentación. Esto es bien importante. Oye, Jorge, ¿debo de hacer primero una gran documentación, un gran plan de negocios antes de lanzarlo? La respuesta es no necesariamente. Es importante generar una documentación mínima de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que a partir de ahí podamos tener un documento vivo, por llamarlo de alguna manera, que nos permita, en este caso, el poder generar, ¿sí?, un plan de negocios que se está actualizando de manera constante. Eso es lo que estamos buscando. Un tema que se está renovando conforme estamos interactuando con las experiencias del cliente y en general del entorno, porque tenemos que ser muy receptivos a qué reacciones hay de manera periférica a lo que nosotros hemos propuesto para identificar otras oportunidades de poder conjuntar una propuesta cada vez más robusta de valor. Y bien importante, ¿sí? Bien importante, y por eso lo decía yo al principio, he tronado 5 empresas y seguramente se preguntarían, ¿y por qué dice eso? ¿Sí? Porque el proceso de innovación lleva implícito de una manera, ¿cómo decirlo? No puedes tener un proceso de innovación sin procesos de fracaso. Sé que suena raro el planteamiento, pero así es. Los procesos de innovación llevan implícitos procesos de fracaso. ¿Sí? No salió bien, no le gustó al cliente el color, no le gustó el servicio, a la hora de la hora no funcionó el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa lógica tenemos que entender que cuando nosotros tenemos procesos de innovación, vamos a tener inherentemente procesos de fracaso. ¿Sí? Entonces, la invitación un poco aquí es no tanto a decir, no hagamos procesos para no equivocarnos. Eso no funciona, porque no puedes no equivocarte en los procesos. ¿Sí? En esa misma lógica, hay muchos ejemplos que podremos recordar. Seguramente el primero que salta al recuerdo de todos es justamente que para poder generar la bombilla incandescente, el famoso foco de Thomas Alva Edison, se tuvieron que hacer 1007 intentos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Al final, los procesos lo que nos indican son maneras de no hacer las cosas. Es irónico, ¿no? Pareciera ser que hacemos procesos para hacer las cosas, pero cuando tenemos procesos de fracaso son maneras de cómo no hacer las cosas, lo cual obviamente es un tema complementario y es un tema valiosísimo. En la medida en que fracasamos, en esa medida nos sensibilizamos de las cosas que funcionan, las que no funcionan, cambiamos y entonces, por lo tanto, es que nos acercamos de una mejor manera a los resultados. Así de relevante es el proceso de fracaso. Entonces, la invitación un poco con esto no es a generar procesos en los cuales no nos equivoquemos. Al revés, equivoquémonos mucho, equivoquémonos rápido. Ahora, ¿cómo sé? Nada más para retomar la parte final del componente innovación. ¿Cómo sé que estoy innovando? Esa parte es bien importante. Y se les decía de manera muy, muy clara, ¿no? Cuando logramos que nuestro cliente diga wow. ¿Cómo lo podemos hacer? En este caso, normalmente tiene que ver, otra vez, con el entendimiento sincero de la necesidad que tiene nuestro cliente. ¿Por qué? Porque en este caso, en la medida en que nosotros conectamos con la parte emocional de nuestro cliente, quiere decir que estamos haciendo un mejor trabajo, ¿sí? O sea, verdaderamente estamos entendiendo, insisto, sinceramente, la necesidad que tiene nuestro cliente. Y por poner algunos ejemplos que se me ocurren de temas de innovación, ¿sí? Porque más que darles un listado de innovaciones, quiero nada más darles algunos insights. Porque la intención con esta charla en términos de innovación es que nos preguntemos, y esa sería la pregunta central que tiene que ver con el tema de innovación. ¿Cómo fascinamos a nuestro cliente? Esa es la pregunta clave que nos tenemos que hacer. ¿Cómo fascinamos a nuestro cliente en términos de lo que ya vimos? De la necesidad
que se tiene de cómo robustecemos, en este caso, el producto o servicio que tenemos, ¿sí? El cambio de hábitos que tenemos con nuestro cliente y finalmente presentarle algo donde nuestro cliente diga wow, ¿no? Cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de la atención. Esa es la métrica más importante que tenemos de que vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque hoy se habla mucho de que estamos en la economía del conocimiento. El problema, o de la información. El tema ahora es que tenemos muchísima información, ¿no? Entonces, ahora el problema es que nuestro cerebro discrimina cosas por la cantidad tan vasta de información que tenemos. Entonces, en esa lógica, lo que sigue en esta parte del proceso es la atención. Si estamos teniendo la atención de nuestros clientes, de nuestros consumidores, quiere decir que vamos por buen camino. O sea, la atención es la antesala de lo que tiene que ver con la parte del wow. Y si tenemos un wow, estamos del otro lado en nuestros procesos de innovación. Algunos ejemplos, ¿no?, que se me ocurren así muy rápidos para ponerlos sobre la mesa de cosas que yo podría decir hoy en día wow, ¿no? Y que a veces, insisto, vamos a hacer un rápido análisis de por qué nos hacen decir wow, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con alguna plataforma que está sacando, que lo que hace es que ha contactado a los principales famosos, digamos, a las celebridades, actores más relevantes del momento, y lo que hace esta plataforma es, tú pagas en este caso para que el actor pueda dirigirte un mensaje o que diga lo que tú quieres que diga, ¿no? Obviamente no es un servicio barato, sin embargo, sí me atrevo a decir wow, porque alguien contactó con el tema de decir, yo tengo la necesidad, ¿sí?, un poco de reconocimiento de que alguien me mande decir ciertas palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad atacamos? El tema de reconocimiento. Y entonces, desde ese reconocimiento, alguien hiló con el tema de que los actores pues seguramente tienen muchos tiempos muertos. Entonces, que por un mensaje de 1 o 2 minutos puedan cobrar 3, 4, 5 mil, 6 mil pesos, pues obviamente genera un componente de valor que tiene que ver con el tema de decir wow, ¿no? Y entonces a mí X actor me manda a decir, oye, felicidades por tu cumpleaños, ¿no? Wow, insisto, piensa en un momento, o sea, siéntanlo un momento esa experiencia, si tienes ganas de decir wow. Y esa es la parte importante del proceso, insisto. No necesariamente la innovación tiene que ver, bueno, ahorita vamos a ver un par de temas, sí, de tecnología, pero por ejemplo, es una innovación muy relevante en términos de servicio. El tema, por ejemplo, que tenemos recientemente de Virgin Galactic, ¿no? Richard Branson, el multimillonario, el empresario inglés, que lo que hizo fue hacer los primeros viajes, en la órbita de la Tierra y en la periferia de la Tierra. Entonces, ¿por qué decimos wow? Porque de pronto vemos, pues ya no astronautas, ya no vemos un proceso secreto y complejo, sino una oportunidad de poder salir y poder flotar, ¿no? A mí ese es el tema que me hace sentir wow, el poder estar flotando en el espacio y obviamente ver lo impresionante que debe ser el mundo por fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de wow, pues obviamente cuesta, ¿no? Cuando estás hablando de 1 o 2 millones de dólares para poder hacer el viaje, pero otra vez, generamos un wow que capta la atención. Entonces, aun cuando esta idea, y buzos con este tema, esta idea de Virgin Galactic tiene más de 20 años de haberse empezado a pensar. O sea, nos tardamos 20 años para entender este proceso, que era lo que hablábamos, entender este proceso de qué era lo que se tenía que hacer, más obviamente todos los temas técnicos que tenían que surgir para que eso fuera viable. ¿Sí? Tenemos el tema de Tesla, por ejemplo, ¿no? Que obviamente una de las cosas que nos hacen decir wow, tiene que ver con la parte de tener un vehículo que se maneja solo. Wow, yo creo que eso lo venimos pensando desde siempre, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que hacer largos viajes, como puede ser en este caso el tema de decir, bueno, voy a poner un ejemplo, a Monterrey son 6 horas, hijo, mano, qué flojera, ¿no? Ojalá el coche se manejara solo. O sea, si nos damos cuenta otra vez, tocamos las necesidades más básicas. Lo que cambia es la manera como satisfacemos esas necesidades. En este caso, a través de un proceso de innovación, de utilizar la tecnología existente, satisfacemos de una mejor manera la necesidad del cliente, insisto, a través de la parte de decir wow.
Esto es por poner algunos ejemplos. Entonces, más que futurear en este caso, porque las tendencias son muy claras, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está el tema que tiene que ver ahora con los temas de innovación? Pues se maneja mucho, por ejemplo, el tema de la salud. ¿Cómo hacerlo en este caso para que pudiéramos ser una especie de seres inmortales, ¿no? O sea, que podamos nosotros, de alguna manera, mantenernos renovando todas nuestras células al mismo ritmo, de tal manera que podamos vivir indefinidamente, ¿no? Los temas de viajes al espacio, los temas, en este caso, de inteligencia artificial, que bien conocemos, ¿no? En los cuales, pues ya básicamente lo que se está generando es una dinámica que a veces yo les digo, me espanta un poco, porque pues el hecho de que dos robots hayan cambiado, por ejemplo, su lenguaje para que nadie más los entendiera y poderse entender ellos, es un tema que nos da mucho a pensar, ¿no? Obviamente habrá que entender las limitantes y los riesgos que puede conllevar los temas de innovación como tal, ¿no? Siempre pues buscando entender qué necesidad satisface, y entendiendo pues obviamente que hay ciertas restricciones siempre para la innovación, cosa a la que no entraremos, porque entrar a los temas de éticos y morales nos va a llevar pues toda una conferencia más, ¿no? Pero siempre entender la innovación como esta dinámica propositiva o virtuosa de poder satisfacer de mejor manera las necesidades de nosotros como usuarios, como clientes, buscando siempre generar una sostenibilidad, ¿no? Que ahora creo que es uno de los grandes temas sensibles que tienen que ver con la parte de cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí el tema de lo que viene siendo innovación. Y ahora, naturalmente, la parte también más importante, que es sin duda alguna el tema de la mentefactura. ¿Cuál es en este caso la diferencia que existe entre la innovación qué relación existe entre la innovación y la mentefactura? Sin duda alguna van junto con pegado. ¿Por qué? Porque en este caso el tema de la innovación tiene que ver con la parte de poder imaginar cosas, de poder robustecer, pero desde la parte ideal. La parte de mentefactura es la que ayuda a hacer el milagro, vamos a llamarlo así, de pasar de dimensión a dimensión, de pasar de la dimensión de la idea a la dimensión de la operatividad, a la dimensión de lo real, de lo tangible. Por lo tanto, en este caso tenemos que entender que la parte de los procesos, ¿sí?, primero de mente y luego de la manufactura, se tienen necesariamente que fusionar para poder hacer esta especie de portal dimensional para que estas ideas locas que a veces se nos ocurren pasen realmente a la parte de sustancia, que esa es la parte que nos interesa. Entonces, en esa lógica, ¿qué es en este caso? ¿Sí? La mentefactura lo que nos ayuda es tal cual a cumplir nuestra promesa. Eso que en el proceso de innovación llamamos o diseñamos, que es la parte de decir, ahora voy a satisfacer esta necesidad de esta manera, ¿sí? Este proceso tiene que ver con con el tema de poder cumplir lo que en concepto de innovación le propusimos al cliente, ¿sí? Y entonces tiene dos componentes importantes. Primero, el poderlo hacer realidad, el poder cumplir lo que dijimos, y buzos, al menor costo posible. Esa es la parte también muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos, o sea, al final, independientemente de estos conceptos un poco subjetivos como lo puede ser la innovación, o las ideas, o las emociones, o las necesidades, al final las empresas se rigen por un número. Ese número se llama utilidad o pérdida, ¿sí? ¿Cómo se genera en este caso la utilidad? De una manera muy sencilla. Tienes en este caso las ventas que se generan, que obviamente nuestro nivel de ventas va a aumentar en la medida en que nosotros generamos un wow en nuestros clientes, como ya lo platicamos, pero también en la medida en que bajamos nuestros costos, ¿sí? Entonces, en la medida en que este margen aumenta, puede aumentar o debe aumentar nuestro margen de utilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos a través de la manufactura? La capacidad intelectual que se necesita utilizando todo este tipo de herramental, utilizando toda la parte tecnológica de lo que existe para poder cumplir o poder satisfacer la necesidad de bajar la innovación de la idea a la práctica. Entonces, ¿qué tiene que ver con el tema de mentefactura? Es
un ejercicio mental constante, primero, en eficiencia de procesos, que como lo vimos, es un tema de reducción de costos. Y entonces, regresando a las preguntas correctas que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo hacer, ¿sí?, para cumplir esa promesa que yo dije? Ya lo vimos, por ejemplo, en términos de Virgin Galactic. Estamos hablando de 20 años en los cuales la mentefactura estuvo a toda velocidad revolucionando el cómo podíamos hacerle para poder, en un proceso eficiente. Y bueno, normalmente al principio los emprendimientos o las empresas no necesariamente son eficientes. Al principio se trata de cumplir y a partir de ahí, o sea, una vez que cumplimos, lo que buscamos es generar un proceso de optimización. Entonces, la mentefactura está en ambos dos. Tanto lo que tiene que ver como cumplir por primera vez con esa promesa que le hicimos al cliente, como en el proceso de optimización de los recursos y requerimientos que necesitamos para hacerlo. En términos de lo que vimos, vendemos más, que es el tema de innovación, gastamos menos, que es el tema de mentefactura, ¿sí? Obviamente, incrementar el nivel de productividad. Una vez que estamos cumpliendo, una vez que las ventas se están desarrollando, ¿cómo podemos, regresamos a las preguntas correctas, cómo podemos hacerle para poder cumplir nuestra promesa al menor costo posible? ¿Sí? Después de ahí, mantener la competitividad, ya lo vimos, el proceso de innovación es un tema que no termina y el proceso de mentefactura tiene que estar acompañando, siempre tiene que haber este gap, ¿sí?, entre la innovación, entre lo que está avanzando y el tema de seguir cumpliendo cada vez los procesos que se necesitan para cumplir eso que estamos poniendo en la mesa del cliente, ¿sí? Y obviamente es lo que le da al final pues la parte de realidad a los componentes de innovación. Podremos imaginar muchas cosas, pero si no le damos este proceso, ¿sí?, de lo que es la manufactura del producto, del servicio, o sea, la manufactura no tiene que ver nada más con la parte de lo tangible, sino también con estos procesos mentales que nos llevan a traducir en productos y servicios que cumplen promesas. En esa lógica, ¿no?, hablábamos de que en la innovación lo que tenemos que buscar es que nuestro cliente diga wow. En la mentefactura, lo que tenemos que buscar es que nuestros colaboradores digan wow. Suena irónico, pero es complementario al final. Lo que buscamos es que nuestros colaboradores, a través de la mentefactura, tengan estas herramientas que necesitan para poder generar sistemas que sean sustentables, ¿sí? Al final recordemos esto, la empresa es como un ser humano, es como un gran sistema, como una serie de engranes que están trabajando de manera coordinada con un input, que en este caso es una necesidad, y con un output, que en este caso es una solución a ese producto o servicio. La mentefactura es la armonización de todos estos engranes que tienen que estar trabajando para poder traducir y transformar esta necesidad en este producto o en esta necesidad, la necesidad en este producto o servicio que satisface esa necesidad. Entonces, cualquier cosa que abone en este caso a poder generar esta armonización en los engranes es un tema que entra dentro de la dinámica de la mentefactura. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, el embonar, por ejemplo, por poner un ejemplo, los materiales que se necesitan para construir este producto, ¿sí?, con el tema de compras, pues tú dirías no tienen relación, ¿no? Claro que la tienen, o con el tema de ventas. ¿Por qué? Porque si por el tema, si buscando en este caso reducir costos, nos vamos con un material muy barato que hacen que nuestro producto no se vea de la categoría que se necesita, ¿sí?, entonces, por estar tratando de ahorrar más de lo que debemos de ahorrar, estamos poniendo en riesgo el componente de ventas. O sea, es lo que se llama un pensamiento sistémico. Tenemos que entender que al final todo está interconectado en un gran sistema que se llama empresa. La mentefactura es un tema funcional no nada más para la producción de este producto o servicio, sino todos los demás sistemas periféricos, ¿sí? El tema de capital humano, el tema de las compras, el tema de las ventas, el tema en este caso de la relación con clientes, el tema de cómo hacemos que el producto llegue. O sea, hay una serie de sistemas que se armonizan y ese justamente es el campo de la mentefactura. En esa lógica,
recordemos, ¿sí? Y este es un tema que es inherente con el tema de la mentefactura. Cualquier decisión que tomamos en esta armonización de los engranes tiene un costo y tiene un beneficio. Lo que tenemos que buscar es que la mentefactura desarrolle más beneficios aún con los costos asumidos. ¿A qué me refiero? En términos de mentefactura, podría ser muy sencillo decir, para un proceso de 5 personas, ¿sabes qué? Voy a contratar 8 personas, voy a contratar 10 personas, ¿ok? De esa manera le podemos dar una viabilidad, en este caso, al proceso que estamos haciendo. Pero ¿qué crees? Que si no costeamos bien esas 5 personas, esas 3 o 5 personas extras que contratamos, al final no vamos a dar con un tema de sostenibilidad en términos de la utilidad, que era lo que nosotros hablábamos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De decir, bueno, estoy dispuesto a asumir el costo de contratar más personas para garantizar el proceso, o me ajusto a las 5 personas que diseñé con el riesgo de que puedo no cumplir con el proceso, ¿sí? Entonces, insisto, esto es un tema de prueba y error que poco a poco, y es donde viene en este caso la actualización de nuestro plan de negocios. Dijimos que 5, ya nos dimos cuenta que con 5, a través de probarlo, no funcionó. Lo probamos con 10 y vimos que es muy caro. Entonces necesitamos hacerlo con 7 personas. Estos procesos de mejora continua son los que tienen o son los que son iniciados por el tema de la capacidad que tenemos de entender y de hacernos las preguntas correctas en los diferentes procesos que tenemos en estos engranes. Entonces, en esa lógica y entendiendo que el planteamiento inicial de nuestro plan de negocios no necesariamente va a ser como termine, es más, les garantizo en un 100%, les firmo ahora sí que cualquier apuesta, que entre lo que inicialmente procesamos nosotros o ideamos nosotros con respecto a lo que después de un par de años vamos a tener, seguramente no va a tener nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la mentefactura al final es este principio, vamos a llamarlo mágico otra vez, ¿no? Que nos ayuda a traducir esa innovación, ese tema que vemos inalcanzable, a un tema real, a un tema que nos permite poder cumplir la promesa que le hicimos a nuestro cliente. Ahora bien, el tema en este caso, dentro de los componentes de lo que se negocia y lo que no se negocia, ¿sí? O de los costos que estábamos viendo, tenemos que tener un tema de cuestión, ¿sí? Que nos abre otra vez el panorama. En la vida no obtienes lo que quieres, obtienes lo que negocias. Tú dirás, Jorge, ¿cómo se relaciona esto con el tema de la mentefactura? Tiene todo el componente, porque al final nos amplifica las herramientas y la capacidad de generar, ¿sí? Mucha transversalidad de diferentes líneas de negocios relacionados, de negocios no relacionados, ¿sí? De oportunidades que hay en el mercado que nos permiten robustecer, en este caso, nuestros procesos, insisto, tanto los engranes que estén bien aceitaditos y estén funcionando, como nuevos engranes que puedan aportar realmente valor. ¿Para qué? Para que otra vez nuestro cliente diga, wow. Si nuestro cliente dice wow y nuestros colaboradores dicen wow, tenemos un proceso armonioso que sin duda alguna va a estar creciendo y desarrollándose y fracasando de una mejor manera. Aunque suene raro, sí pongo el tema del fracaso nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es un proceso paulatino, la famosísima curva de aprendizaje. Bien importante, el tema del enfoque. Este es un tema bien importante que tiene que ver también con este gran concepto. ¿Por qué? Porque podríamos, al mismo tiempo de que hablamos de amplificar opciones, tenemos que concentrar y enfocar nuestros recursos, ¿sí? De tal manera que seamos asertivos en la optimización y eficientización de los mismos. O sea, no por poner muchos engranitos, no por poner muchas cosas, vamos a hacer necesariamente que funcione. A veces un engrane grande puede sustituir a 3 o 4. ¿Por qué? Porque el tema del enfoque hace que nuestros recursos, tanto intelectuales como económicos, como conceptuales, nuevamente se centralicen, ¿sí? Si se fijan al final, estamos ante un organismo viviente. La empresa es un tema viviente que está cambiando de manera constante y consistente los sistemas que se están desarrollando, digamos, en las entrañas de esta empresa. Entonces, en la medida en que enfocamos nuestras energías y nuestras capacidades, podemos
podemos también generar procesos de altísimo valor para poder cumplir, insisto, y perdón que lo repita mucho, pero de nada nos sirve el tema de la innovación con ideas estratosféricas que no tenemos la capacidad de cumplir. La mentefactura es la que se encarga de hacer esa magia. Finalmente, y para entender esta cuestión, ¿no? Un tema que a mí me gusta mucho es el tema del modelo Canvas, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el modelo Canvas con el tema de la mentefactura? Es el entendimiento de los diversos sistemas que tienen que estar interactuando dentro de nuestra empresa para, otra vez, desde la innovación, cumplir la promesa. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Es una tarea que les dejo, échense un clavado a lo que es el modelo Canvas. Entender que desde que tenemos en este caso la idea, la concepción, el trabajarlo, el traducirlo a algo real, el transmitirlo a nuestros clientes, y una vez que el cliente dice, ok, va, el poder generar todo ese proceso para complementar o cumplir lo que el cliente está esperando de nosotros. Entonces, la mentefactura tiene que ver con la capacidad del emprendedor y de todos los colaboradores de la empresa, ¿sí?, de poder sistematizar todo, irónicamente, para que, yo siempre les digo, en la medida en que el negocio funciona sin la cabeza, sin el emprendedor, sin el que lo ideó, es un mejor negocio, porque es un negocio que está a prueba del dueño. Suena chistoso, ya lo sé, pero la idea es, la mentefactura tiene que tener la capacidad de llegar a ese punto. Yo lo mido de una manera muy sencilla, la capacidad que tiene tu negocio de ser franquiciable. Si tu negocio es en este caso franquiciable, o sea, se pueden llevar tu negocio de aquí y ponerlo, por ejemplo, en China, en esa misma capacidad es el que tienes o has desarrollado una mentefactura en tus procesos tales que permiten, en este caso, darle sostenibilidad, aunque suene chistoso, aquí y en China. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de estos temas, si se fijan, es un tema de mucho contraste, ¿sí? Tenemos que estar trabajando temas aspiracionales, temas emocionales, temas de valor. Ahorita hablamos del wow, etcétera. Pero por otro lado, Jorge, me estás hablando del tema que tiene que ver con los sistemas, con estandarizar, con optimizar. Claro que sí. Volvemos a lo mismo, la empresa es un sistema viviente y la parte en este caso de la mentefactura es la que hace realidad las cosas. O sea, la parte en este caso del hemisferio izquierdo, que es la parte lógica de la empresa, ¿sí?, es donde entra el componente de manufactura. Las empresas que son balanceadas, que son sostenibles, que son sustentables, son aquellas que guardan un balance entre lo que aspiramos y lo que realmente podemos entregar al cliente. Adelante. Y finalmente, nada más para recordar este tema, regresamos a la ecuación de la innovación que había comentado y espero que ahora sí tenga sentido lo que dijimos, ¿sí? El dinero no es la causa, sino la consecuencia de que de manera adecuada, por eso obviamente recordar el tema de manera adecuada, ¿sí?, eso es a lo que se refiere la mentefactura, de manera adecuada. Y obviamente eso quiere decir, o la palabra adecuada da lugar a un componente de mejora continua. En la medida en que entendemos mejor nuestros procesos y obviamente tenemos una escalabilidad en ventas porque hicimos una buena innovación, tendremos que encontrar procesos productivos que nos permitan generar reducción en los costos, ¿sí? A lo que normalmente estamos acostumbrados desde el diseño de nuevas máquinas, desde el diseño de nuevos procesos, todo eso va emparejado al tema que ya hablamos. El desempeño de una empresa se reduce a un número. Recordémoslo, el tema de la utilidad. La innovación nos da ventas, las ventas nos permiten en este caso que aumente así. Pero la mentefactura en este caso hace su parte. En la medida en que nosotros desarrollamos sistemas y procesos que optimicen procesos, que mejoren procesos, también bajamos en este caso nuestros costos y esto nos permite que nuestro margen vaya en una constante mejora, en una constante ampliación, que al final es lo que buscamos como empresarios, como emprendedores o lo que buscan en este caso los inversionistas. Vender más a través de la innovación y gastar menos a través de la mentefactura, con la restricción, sí tenemos que ser muy claros, de que tenemos que cumplir lo que prometimos acá y obviamente sin sacrificar los componentes de calidad.
En el momento en que empezamos a sacrificar calidad, tengámoslo bien claro, quiere decir que ya no estamos compitiendo por innovación, ya no estamos compitiendo por valor, ya estamos compitiendo por precio. Y esa siempre va a ser una restricción de cómo la mentefactura puede o no puede bajar los costos aquí. Siempre hay un límite, una restricción. Sería prácticamente todo. Y bueno, pues yo les agradezco, espero que haya sido una charla que les haya aportado valor, una charla que les permita ampliar en este caso la concepción de lo que entendemos como innovación por un lado y la parte de lo que viene siendo mentefactura, y cómo al final son dos temas que son virtuosos, que nos ayudan a poder generar no nada más empresas. Sí nos interesa que haya más empresas, pero más que eso nos interesa tener mejores empresas, y las mejores empresas son las que entienden que son instrumentos de servicio para satisfacer necesidades. Obviamente la competencia es la que nos forza en este caso a poder ser más competitivos, valga la redundancia, ¿sí? A ser más innovadores, pero la lógica es esa. Al final la competencia y la incomodidad que pueda haber de ciertas cosas son las oportunidades que nos dan para crear cosas. Una vez creadas, el milagro de traducirlas en temas materiales lo lleva a cabo la mentefactura. Entonces, al final, la innovación y la mentefactura son dos palabras que van a estar trabajando a lo largo de todos los procesos que puedan ustedes tener como emprendedores o también como personas que colaboran dentro de organizaciones. No está peleada una con otra. La innovación existe también dentro de las organizaciones, al igual que la mentefactura. La capacidad de generar mejores procesos, de generar mejor wow, aun cuando nosotros colaboremos en una empresa. Es tan virtuoso en este caso decidir emprender, ¿sí? Y es una herramienta, la innovación y la mentefactura, como el decidir colaborar en una empresa. La innovación y la mentefactura se mantienen. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, son dos palabras que mantienen vivas, sin duda alguna, a las empresas, ya sea que emprendamos o sea que colaboremos en ellas. Les mando un saludo, cualquier pregunta, estamos ahí a la orden. Agradecerle a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui la invitación, al doctor Enrique Sosa por la invitación, y siempre un gusto poder colaborar con ustedes. Hasta pronto.
Buenas tardes, estamos en el concurso CECITE TV, dirigido a los alumnos de quinto semestre. Quien tenga el mayor puntaje de preguntas es el que pasará a la semifinal, ¿ok? Deben de tocar la campana. Menciona las áreas administrativas que conforman el plantel Tierra Blanca. Dirección, subdirección académica, servicios administrativos, coordinación de vinculación, coordinación de servicios escolares y coordinación de servicios docentes. Menciona 5 documentos que pagas en servicios administrativos. Historial académico, constancia, carta de buena conducta, exámenes extraordinarios y la reimpresión de boletas. ¿A dónde acudes cuando solicitas el horario de algún maestro? En la coordinación de servicios docentes. Muy bien. ¿A dónde acudes si necesitas una constancia de estudios? A la coordinación de servicios escolares. Perfecto, vamos en empate. Dime el nombre de los 2 laboratorios con los que cuenta el plantel. Microbiología, si no me equivoco, y polifuncional. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces ganamos procesos de gestión administrativa y pasamos a la final. Felicidades, muchas gracias. ¿Cuántas carreras oferta nuestro plantel y cuáles son? Son 4. Ajá. Electromecánica, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, proceso de gestión administrativa y producción industrial de alimentos. Menciona por lo menos una competencia profesional del perfil de egreso de la especialidad de electromecánica. Mantener equipos neumáticos, hidráulicos y de refrigeración. ¿En qué edificio se encuentra la enfermera? ¿Sí? En el edificio C. Menciona las áreas administrativas que conforman el plantel. Sí. Son 7 áreas. La primera es la de dirección, subdirección académica, coordinación de servicios docentes, coordinación de servicios escolares, orientación educativa, coordinación de vinculación. Nos falta una. Y ¿sí? Y puedo volverlas a repetir porque se me perdió. A ver, búscala. Coordinación de servicios docentes, coordinación de servicios escolares, servicios administrativos, orientación educativa, coordinación de vinculación, subdirección académica y dirección. Sí, ya las dijo. Muy bien, perfecto. Entonces, en este round ganaría procesos de gestión administrativa también. Ok, perfecto. La final es entre procesos de gestión administrativa y procesos de gestión administrativa. Muchísimas gracias por participar. Okay. Estamos en el concurso de CECITE TV, la final, con los alumnos Juan Manuel y Yesenia de la carrera de Procesos de Gestión Administrativa. Se les hará diferentes preguntas a cada uno de ustedes. Quien tenga un error es quien perderá. Yesenia, por 10 puntos. ¿Quién lleva la logística de los eventos deportivos de Intercecite en el plantel? La coordinación de vinculación. Gracias. Juan Manuel, por 10 puntos. ¿Con quién te diriges para realizar tu servicio social? Con la encargada social. ¿Le podemos decir de otra forma, además de encargada? La trabajadora social. Perfecto. ¿Cómo se llama la persona que te realiza un estudio socioeconómico? Y la pregunta va a ser para Juan Manuel. ¿Un estudio socioeconómico? Elizabeth. Yesenia, dime qué es lo que se registra en el área de servicios administrativos cuando te inscribes. El ticket de pago. Si menciono que ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante conservar y procesar las distintas materias primas de origen primario,
como lo son frutas, cereales, carnes, aves, peces y derivados de lácteos. ¿A qué especialidad me estoy refiriendo, Juan Manuel? A la especialidad de producción industrial de alimentos. Dime el nombre completo de algún maestro de nuestro plantel, Yesenia. Adán García Quintero. Juan Manuel, ¿cuántas carreras oferta nuestro plantel y cuáles son? Serían 4 carreras que son electromecánica, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, producción industrial de alimentos y administración. El nombre de la carrera de... Procesos de gestión administrativa. Ok. Yesenia, ¿en qué edificio se encuentra el área de servicio social? En el edificio F. Juan Manuel, dime qué áreas se encuentran en el edificio I. En el edificio I está la coordinación de servicio de docente, la coordinación de servicios escolares y la coordinación de vinculación. Muy bien. Yesenia, menciona una actividad de la que se encarga el área de orientación educativa. De realizar las reuniones con los padres de familia. Juan Manuel, menciona el nombre de un profesor de la materia de física. Juan Guadalupe Flores Mejía. Yesenia, menciona 3 de los valores institucionales de nuestro colegio. Respeto, honestidad y solidaridad. Muy bien. Juan Manuel, dime la comunidad donde se encuentra nuestro plantel. Los Aguacates. Yesenia, ¿cuáles son las redes sociales con las que cuenta nuestro plantel? Cuenta con la red social de Facebook, Instagram y Twitter. Muy bien. Juan Manuel, dime en qué edificio está la sala audiovisual. En el edificio E. Yesenia, ¿cuál es el puesto de la persona que se encuentra en la entrada del plantel? Vigilante. Yesenia, si quieres iniciar el proceso de titulación, ¿a dónde acudes? Con subdirección académica. Juan Manuel, menciona 5 documentos que pagas en servicios administrativos. Constancia, historial académico, carta de buena conducta, examen extraordinario y la reimpresión de boletos. Yesenia, ¿a dónde acudes si necesitas una constancia de estudios? Coordinación de servicios escolares. Yesenia, ¿sabes quiénes son las encargadas de realizar los horarios de clases? La coordinación de servicios docentes. Por el desempate, porque son muy buenos los dos. Manos atrás, por favor. La coordinación de vinculación tiene diferentes eventos dentro del plantel. Dime un evento del plantel y el mes en el que es programado. Pues sería la Semana Cultural, que es en el mes de septiembre. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas gracias. La ganadora del concurso sería Yesenia, de Procesos de Gestión Administrativa.
El beso fue beso y nada más. La ilusión fue la ilusión. Junto a Dios me haré llorar. Entraste en mi corazón, pero eso no te gustó. Quieres ser solo mi amiga. Tú me contaste de él, yo te conté de ella. Ella me ama y yo te amo, y tú lo amas a él. No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso y contigo es probable en esta vida si sigo vivo. Tus comentarios me parecen buenos, no me incomodan, ni lo quiero, te necesito y no chantaje. No sé si entiendes este lenguaje, estás a venir de ti como un tatuaje. No me conformo con ser tu amigo, soy ambicioso contigo. Eres probable en esta vida si sigo vivo. Tus comentarios me parecen buenos, no me incomodan, no quiero, te necesito y no chantaje. No sé si entiendes este lenguaje, estás adherida a mí como un tatuaje. ¿Qué tal, mi gente? Mi nombre es Juan Manuel, egresado de CECITE, Guanajuato, plantel Tierra Blanca, y me tocó participar en esta Semana Cultural de esta hermosa institución, y espero les guste esta bonita interpretación que les voy a dedicar a todos ustedes. Dice más o menos así. Perdona todas mis palabras tontas, me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz. Me olvidé de los detalles, los problemas y las rosas, aquellas tan hermosas que nunca te di. Juraste amarme eternamente, quisiera ser valiente, pero no puedo fingir. Hoy se mueren nuestros sueños, las promesas que dijimos y que ya no cumplimos. Solo queda
mano y hacerle la invitación a toda la gente que quiere música en vivo. Aquí estamos a la hora, mi gente. Mis datos los pueden encontrar aquí en el plantel CECITE en mi curación. Ahí estamos, saludos. Me puse mis botas, me puse mi sombrero, me puse el pantalón, camisa de faros como los vaqueros. Monté a mi caballo, subí por la colina para llegar al rancho donde vive mi morenita. Y yo me pregunto, mi amor, si me amas como te amo yo. Y yo me pregunto, mi amor, si me amas como te amo yo. Con un ramo de flores llegué y toqué su puerta. Salió mi morenita, se veía muy contenta. La tomé de la mano y la miré a los ojos. Le dije, yo te amo, quiero probar tus labios rojos. Y yo le pregunto, mi amor, si me amas como te amo yo. Y yo le pregunto, mi amor, si me amas como te amo yo. Hoy vamos a cantarles algunas canciones. Yo soy Juan. Yo soy Ivette. Y vamos a cantarles algunas canciones con una versión acústica. Esperamos que les gusten a todos. Esperamos que sean de su agrado las canciones. Y para comenzar vamos a cantar una canción clásica del género ranchero. Obviamente vamos a hacer nuestra versión en la guitarra acústica y cantando a dos voces. Esta canción se llama Cielo Rojo. Sola, sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por
pasado y ya no te acuerdes. Estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo rojo me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a querer, vuelve amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te de aquel Pues esperamos que les haya gustado mucho. Este es nuestro arreglo personal de la canción de Cielo Rojo. Es una canción que nos gusta mucho. ¿Con qué canción seguimos, Ibe? Bueno, ¿te parece si continuamos con la canción de Te dejo en libertad? Va. Sí, para las personas también que les gusta el pop y ese tipo de cosas. Sí, igual es una versión acústica. Tratamos de hacer algo más tranquilo, más relajado, para estar igual como más en confianza con ustedes. Les mandamos un saludo especial a todos los alumnos de este plantel de Tierra Blanca, del CECITE de Guanajuato, que estamos en casa por lo de la pandemia. Igual pues les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos. Mucho ánimo. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora me da igual, Cada vez hay más temores, crece como piedra la inseguridad.
Pues esa fue Teatro de Libertad, es de Hash. Pues a lo mejor siguiendo como con ese pop, ¿no? Como con ese tipo de canciones, les voy a quitar una canción que es muy clásica también de ese género, que se llama Te vi venir, sí, Te vi venir, de Sin Bandera. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me acaba, que dentro todo está el dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostar, perderte si me da favor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer con la poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. Ahora espera algunos días para ver si lo que te di fue suficiente. No sabes, el terror se siente, espera cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería en este mundo, me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacer una poesía. Porque te vi venir, no dudé, te vi llegar y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. Mi amor te di sin condición para que te quedaras. Bueno, para terminar tenemos un último tema que también es un clásico aquí y es el tema de La Llorona. Claro que nuestra propia versión, esperemos que sea de su agrado. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, Llorona,
que tienen las flores, llorona las flores, en Camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona las flores, en Camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, llorona. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, llorona. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Muchísimas gracias, pues, esperamos que les haya gustado mucho. Son canciones que hemos adaptado, que hemos sacado de varias versiones. Esperamos que les haya gustado mucho. Tratamos de elegir canciones conocidas. Gracias. Un saludo muy grande a todos y felicidades por esta Semana Cultural, por otro año. Felices. Eso fue todo. Les pedimos igual si les gustó que nos sigan en nuestras redes sociales para cualquier cosa, ¿no? Yo estoy en Instagram como Juan Muoz R2X. Igual ojalá que lo pongan por ahí en el video, en la descripción. Pues para que nos sigan, para que estén al pendiente pues de lo que hacemos, de lo que subimos. Y bueno, me van a encontrar en Instagram como Ivette R Landaverde. Mi nombre está un poco raro, es YVETTE, Ivette R. Landaverde. Gracias. Muchísimas gracias. CECITE Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.